Muy bien, los videos que acabamos de ver, tanto en la República de Chile como en el Perú, nos hablan de una autoridad que es fundamental dentro de la lucha contra el centralismo. Como ustedes saben, y en las sesiones anteriores hemos venido trabajando, Lima y el Perú en los últimos 30 años está combatiendo este problema de tipo económico, social y diríamos hasta cultural de ser Lima la ciudad más poblada y que concentra las mayores oportunidades de desarrollo a nivel económico y cultural, ¿no? Las universidades más importantes están en Lima, San Marcos, UNI, las universidades más modernas, Católica, Cayetano, las universidades que realizan investigación. También encontramos acá las empresas más importantes en cuanto al rubro de la producción y del comercio. Encontramos los servicios de educación, de salud más avanzados y más actualizados. Entonces, todo eso nos lleva a Lima a ser una ciudad poblada y que el desarrollo del centralismo impide el progreso de la sociedad. Por eso es que el cargo de gobernador regional es fundamental. Lo vimos en el video, en Chile recién se ha elegido a la autoridad llamada gobernador regional y hace unos días han habido elecciones políticas en Chile para elegir un nuevo presidente. Y lo que llama la atención del Perú es que las autoridades elegidas para hacer autogobierno regional, muchas de ellas son investigadas y son arrestadas por delitos de corrupción, como es el caso del gobernador regional de Puno. Esto nos lleva a plantearnos la figura de cuán importante es conocer a los gobiernos regionales. Entonces, el título de esta sesión es ¿qué es un gobierno regional? Y esa es la primera pregunta que viene hacia ti. ¿Qué entiendes tú como alumno de cuarto de secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra por la pregunta ¿qué es un gobierno regional? ¿Qué es un gobierno regional? Te escucho, te leo. Tu opinión me importa. Adelante. ¿Qué es un gobierno regional? Muy bien, el chat ya tengo una respuesta. A ver, me escribe por acá. Es un gobierno que se encarga de velar por la administración y seguridad de una región. Muy bien, Berríos. Excelente, ¿ah? Muy buena participación. La seguridad y el desarrollo de una región. Y a partir de la respuesta de su compañero Berríos, vamos a conocer el propósito de esta clase. Reconocer el funcionamiento de los gobiernos regionales. Y para el reconocimiento de los gobiernos regionales, tenemos acá lo siguiente. El esquema, gobierno local y regional. Vamos a empezar con esa lectura. Señorita Paredes, lea fuerte y claro lo que aparece en pantalla. El gobierno local y regional. El territorio de la República del Perú comprende regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza distintos niveles de gobierno. Artículo 189 CPP. Gobierno regional, Ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, región. Gobierno local, Ley de 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades. Ejercen jurisdicción en una provincia, en un distrito o centros poblados. Muy bien, entonces tenemos acá lo que es un gobierno local y o regional, ¿no? En el territorio del Perú, muy bien Paredes, según la Constitución Política del Perú en el artículo 189, la organización viene en torno a regiones, ¿ya? Regiones a nivel político, departamentos, provincias e incluso distritos. Son las circunscripciones que forman parte de nuestra república. ¿No? En una región, la autoridad más importante es el presidente regional. Un departamento es la forma de organización territorial,
provincias y distritos. Bueno, los gobiernos regionales tienen su propia ley, ¿no? Recuerda que todo elemento dentro de un estado tiene su propio marco legal muy aparte de la constitución política. El propio marco legal se llama ley orgánica. Ahí vamos a encontrar la forma como se elige a un gobernador regional, cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos y cuál es el ámbito de sus funciones a nivel territorial. Ley 27867 es la ley de los gobiernos regionales. Tenemos en pantalla el gobierno regional del Callao, uno de los más importantes económicamente en todo el Perú, debido a que se encuentra en la zona de un puerto y de un aeropuerto. Luego tenemos los gobiernos locales, cuya ley orgánica son la ley de municipalidades. Y existen gobiernos locales a nivel provincial, por ejemplo, Canta es una provincia, a nivel de un distrito que conforma esa provincia, y a partir de centros poblados donde se elige a una autoridad que puede ser inclusive un gobernador o un juez letrado, ¿no? Entonces, la circunscripción de nuestro país, según la constitución política, abarca regiones, departamentos, provincias y distritos. Esa puede ser una pregunta de examen bimestral en unas semanas. Seguimos por acá, en el chat me escribe Jeremy Ruiz González, muy buenos días. Entonces tenemos acá gobierno regional. Lea fuerte y claro la lectura Juliana Briceño Sánchez, le escuchamos. Juliana Briceño, ¿se encuentra en clase? Sí, profesor. Ya le estamos esperando su lectura. El gobierno regional se Me parece que no tiene problemas con el audio en todo caso. Bueno, sigue la lectura. En este caso, la señorita Sheila Mamani, la escuchamos. El gobierno regional se encuentra regulado mediante la Ley número 27.867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. Es una instancia de gobierno, es una persona jurídica de derecho público con autonomía pública, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales conforme a ley. Se basa en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado. Emana de la voluntad popular y está sujeto a la Constitución política y demás leyes. ¿Cuál es la finalidad de un gobierno regional? Profesor, la finalidad de un gobierno regional es fomentar el desarrollo de toda una área denominada región. No solamente fomentar el desarrollo, sino que promover la inversión pública y privada, ¿no? Profe, ¿cómo puede fomentar el desarrollo un gobierno regional? A partir de generar las condiciones para que se invierta dinero del Estado, inversión pública, y dinero de empresas privadas. Imaginemos el gobierno regional del Cusco. Se elige al presidente regional. El presidente regional lo que tiene que hacer es crear las condiciones, por ejemplo, de seguridad, generar calles, avenidas, provincias, coordinar con los vecinos, coordinar con autoridades para tener calles y una región segura. Lo segundo es evitar también conflictos sociales en el tema de la contaminación, tener bastante diálogo con las organizaciones de trabajadores,
de obreros, de transportistas para evitar problemas y crisis. Todo esto va a permitir, ¿qué cosa? La inversión adecuada de dinero, tanto público como privado. Además de eso, un gobierno regional debe garantizar que se cumplan todos los derechos, ¿no? Los gobernadores regionales no deben ser ni tampoco muy apegados a una empresa, ni tampoco muy apegados a la población. Lo que ellos tienen que hacer es garantizar que se cumpla lo que está en la ley. Y si se cumple lo que está en la ley, eso va a generar el desarrollo de toda la población. Por ejemplo, hay casos en la Sierra, Cajamarca, en Arequipa, casos en la selva peruana, donde han habido conflictos sociales por el tema de la minería. Esto debido a que los gobiernos regionales no han generado las condiciones necesarias entre el empresario, la empresa privada y los sectores locales. Muchas comunidades campesinas se quejan de que la minería destruye y contamina los ríos y eso es un problema para el tema de la agricultura. Entonces, cuando hablamos de un gobierno regional, hay que entender que es una instancia de gobierno representativa. Representa al Estado en una determinada región. Tiene sus propios asuntos de competencia, es decir, tiene su propio marco legal, sus propias funciones que le permiten cierto desarrollo. Además de eso, un gobierno regional tiene autonomía dentro de un determinado territorio. Al presidente regional del Cusco no lo podemos encontrar asumiendo funciones o interfiriendo en los asuntos de Arequipa, de Ayacucho, de Huancavelica. Y siempre cumple el rol de respetar los principios de descentralización. El objetivo de los gobiernos regionales es poco a poco combatir el centralismo que ha existido en Lima en los últimos años. Es representar a la población de manera adecuada y es que la voluntad del pueblo se pueda notar en el centralismo limeño, ¿no? Por eso es que durante los últimos años muchas autoridades regionales han tenido problemas no solamente con la justicia por temas de corrupción, sino incluso con el propio presidente de la República. En algunos casos, por ejemplo, Vladimir Cerrón, actual miembro del Partido Perú Libre, llegó a ser presidente regional de Junín. Y cuando él estuvo en el cargo, tuvo serias discrepancias con el gobierno estatal, a tal punto incluso de que él intentó implementar una nueva currícula educativa para su región, lo cual está prohibido, porque si bien tienen autonomía, pero recuerda que el Estado es uno e indivisible. No se puede buscar romper o distorsionar las medidas o acuerdos que se generan dentro de el Estado de Derecho. Muy bien, entonces eso es un gobierno regional. Vamos a ir por acá y tenemos el siguiente material, que nos dice estructura orgánica del gobierno regional, ¿no? ¿Cuáles son los miembros, los elementos que constituyen un gobierno regional en el Perú? Lea fuerte la lectura. Tenemos acá a la señorita Jeromy Ruiz. La escuchamos. Jeromy Ruiz. Jeromy Ruiz. Sí, profesor. Estamos esperando su lectura, señorita. El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. La gobernación regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional. El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades provinciales. El gobernador regional y los consejeros regionales son elegidos por sufragio directo conjuntamente con un vicepresidente por un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para gobernadores y vicegobernadores regionales. Muy bien, la estructura orgánica entonces del gobierno regional. ¿Cómo está conformado este gobierno? Por un consejo regional, una gobernación regional y un consejo de coordinación regional. Profesor, ¿cuál es el órgano normativo? El consejo regional, ¿no? Es el órgano normativo, es el órgano que reúne no solamente
al presidente regional, sino también a los asesores y miembros que se encargan de diferentes aspectos, aspecto cultural, aspecto educativo, aspecto de seguridad, etc. La gobernación regional es el órgano ejecutivo, es el que se encarga de ejecutar el marco normativo y legal dentro del territorio o dentro de la región. Y tenemos un consejo de coordinación regional que coordina justamente todas las actividades que se desarrollan entre la autoridad regional y las autoridades provinciales. Actividades ligadas al combatir la corrupción, la inseguridad, la contaminación, la crisis social, etc. Es importante recordar que el gobernador regional en el Perú, al igual que sus consejeros regionales, son elegidos por sufragio directo, es decir, la población los elige justamente en el mismo tiempo que se elige al presidente de la República y también que se elige a los congresistas. Por ejemplo, el próximo año tenemos elecciones. Están a la vuelta de la esquina las elecciones municipales. Ahora, es importante recordar que el tiempo por el cual son elegidos es de 4 años. No existe reelección inmediata y en los últimos años la mayoría de autoridades han estado procesadas por delitos de corrupción, peculado, cohecho, robar dinero del Estado, enriquecimiento ilícito, incluso por lavado de dinero, ¿no? Dinero que proviene muchas veces del narcotráfico, de actividades ilegales, son destinadas, utilizadas por estas autoridades para convertirse en dinero legal. Muy bien, ahí tenemos entonces la estructura de un gobierno regional. Competencias constitucionales de los gobiernos regionales según el artículo 192. Según este artículo vamos a encontrar las siguientes competencias. Tenemos por acá en pantalla la competencia de organización y gestión, la competencia de normativas y legislativas, la competencia de gestión socioeconómica. Vamos a analizar la primera de ellas, organización y gestión, para lo cual pido la lectura de su compañero Wilmer Chávez. Te escuchamos, Wilmer. Profe, es de gestión social económica, ¿no? De organización y gestión. Ah, ya. De organización y gestión, ya. Aprobar su organización interna y su propuesto. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con la municipalidad y la sociedad civil. Administrar sus bienes y rentas. ¿Leo el siguiente? Sí, claro, no hay problema. Sigue. Normativas y legislativas. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. Ya. Hasta ahí, profe. Sigue. De gestión socioeconómico. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes. Promover y regular actividades o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, industria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a la ley. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional. Muy bien, Chávez. Profesor, las competencias constitucionales son otra cosa que todo lo que la ley faculta a un gobierno regional. La constitución política, ¿qué le faculta a un gobierno regional? Por ejemplo, un gobierno regional puede aprobar su organización interna, ¿no? El gobierno regional puede convocar para una contratación de personal y puede organizar ese personal según las necesidades que presente su región. Y a partir de organizar a su personal o trabajador o colaborador, puede armar también su propio presupuesto, es decir, la lista total de gastos e ingresos que se necesita para cubrir un año. Bueno, un gobierno regional también puede formular y aprobar un plan que permite el desarrollo de la región, ¿no? Esto es, si el gobierno regional considera que se necesita hacer o desarrollar un plan de acción contra la inseguridad, lo puede hacer. Un gobierno regional también administra sus propios bienes y rentas
provenientes muchas veces de la tributación, muchas veces profesor de las empresas, de las industrias, de la explotación minera o agrícola, etc., etc. Normativas y legislativas. La Constitución también le genera cierta competencia a los gobiernos regionales en cuanto a dictar normas, normas que tienen un rango regional. Presentar iniciativas legislativas. Los gobernadores regionales pueden presentar proyectos vinculados a su región. De repente un gobernador regional se ha dado cuenta, en el caso, por ejemplo, de Tumbes, ¿no? Dice, la región Tumbes está súper poblada por la migración. La migración ha generado que Tumbes esté al borde del colapso. Hay demasiada gente en la calle, en los parques, en diferentes lugares. Tumbes ha colapsado. No se da abasto el gobierno regional para la seguridad, para la ayuda a la población. Entonces pido o genero una iniciativa, un proyecto en el cual, no sé, se generen ciertos requisitos a partir de ahora. De repente la población que quiere ingresar a Tumbes tiene que presentar una prueba COVID, tiene que presentar un DNI, no tiene que tener denuncias, puede presentar un proyecto de ley. Por ejemplo, acá, ¿no? El Ministerio del Interior apoyará iniciativa legislativa del gobierno regional del Callao para reforzar seguridad ciudadana. Claro que sí, recuerda que el Callao es una de las zonas más complicadas en tema de seguridad. De gestión socioeconómica, puede promover el desarrollo económico de la región a través de programas correspondientes. Por ejemplo, puede apoyar a la población a través de capacitación técnica para que las poblaciones más jóvenes o que recién acaban el colegio puedan capacitarse en algún trabajo técnico y de esa manera desempeñarse de manera más rápida en cualquier trabajo, ¿no? De repente, profesor, el presidente regional del Callao quiere evitar que la población se vaya por el camino de la delincuencia y desarrolla un programa de repente de deportivo. Busca generar campeonatos para que la población, los jóvenes se ocupen en el deporte. De repente genera un programa de resociabilización. Aquellos jóvenes que han estado de repente en una correccional, como puede ser Maranga, de menores, salen y de repente el gobierno regional les da una oportunidad en algún trabajo, en algún taller, en alguna gestión. Puede promover y regular actividades, claro que sí, como por ejemplo el turismo, como por ejemplo el comercio, la minería. Los gobiernos regionales pueden hacer de sus regiones zonas potenciales. El objetivo de un gobierno regional, en suma, es convertir a la región en un lugar atractivo para la población, para que la población del interior no vea la necesidad de llegar a Lima y de esa manera se pueda combatir el centralismo, ¿no? Porque si nosotros observamos el mapa de la migración, la mayoría de gente del interior del Perú, sea la sierra o sea la selva, tienen la visión de que Lima es el lugar donde su vida puede cambiar. Y eso genera claramente un centralismo y lo vemos en el tráfico, lo vemos en la inseguridad ciudadana. Los policías no se dan abasto para el tema de la seguridad. Hay demasiada población, un comercio ambulatorio e informal, ¿no? Entonces es importante generar mayor desarrollo dentro de las regiones. Bueno, tenemos entonces eso hasta acá y vamos a ir a la rúbrica de evaluación. Yo tengo acá la participación de los siguientes alumnos. Muy bien, Berríos, participado hoy día en la sesión. Tengo la participación de Paredes, también, muy bien, Valerie. Tengo la participación de Mamani con la lectura, muy bien, Mamani. Tengo a Ruiz y Chávez, muy bien, Ruiz González, y también tengo a Chávez, ¿ya? Y acá tenemos Chávez que ha ingresado, también ha ingresado su compañera Ruiz González Yermo, ¿no? Ahí está Ruiz. Muy bien, Ruiz, y conmigo será hasta mañana en geografía. Un abrazo virtual.